Bueno chicos, chicas, ¿cómo andan? Vamos con una nueva clase, tratando de hacerla un poquito más amena, de que la explicación desde los videos nos ayude un poco más. Como siempre es lo que tenemos para poder ir avanzando en este tiempo. Espero que anden bien, como siempre, como le dije la otra vez. Si quieren, coméntenme cómo están viviendo este tiempo. Sí he abierto el foro de comienzo de clases para esto que es cómo estamos viendo este tiempo. Antes de comenzar, un par de consideraciones o aspectos para que tengamos en cuenta. Me lo tengo acá anotado para no olvidarme. Todas las actividades que vayamos pudiendo hacer, procuren tenerlas en la carpeta, que trabajaremos cuando esto se normalice. No hace falta que esté escrito a mano, pues hay cosas que ya le hicieron en Word, lo pueden imprimir y después lo pegan. Pero sí traten de tener todo en la carpeta, por un lado. No en todas las clases habrá entregas. Eso también ténganlo en claro. Por ahí hay cosas donde les pediré que avancen, pero que lo tengan en la carpeta, pero no que me lo entreguen. Así que ustedes eso lo manejarán con sus tiempos, porque sé que están con muchas materias. ¿Qué más? Ya he terminado de corregir las historias personales. Como a algunos les fui diciendo, sepan que eso tiene que ver con... yo puse solo cumplimiento con la planilla. Por eso la mayoría habrá recibido un 100%, que un 100% no significa un 10, sino es un cumplimiento completo. Por eso por ahí los que no me entregaron la línea histórica tienen menos, un 80, 90, pero no es un equivalente a un 8, un 9, un 10, sino es entregado o no entregado. Y el que tiene 8, 9, 80, 90 quiere decir que le faltó alguna parte entregar. Eso al menos para esa nota. A mí me gusta por ahí trabajar más con conceptos que con números, pero cada plataforma o cada recurso virtual te da una manera distinta de evaluar. Bueno, la última clase habíamos estado hablando sobre el objeto y sobre el método de estudio. El objeto de estudio como el recorte de un tema, que en este caso son los hombres en un tiempo y espacio determinado, los hombres y las sociedades, con sus cambios, las transformaciones que hacen, mientras que el método de estudio tenía que ver con los pasos que sigue el historiador para el estudio de ese tema o de ese área de la historia, que tenía que ver con el interrogante inicial, que tenía que ver con la observación, con el análisis, la interpretación y la formulación de una hipótesis, todo eso mediante fuentes históricas, esos recursos que nos permiten acceder al conocimiento del pasado, que podían ser primarios de la época o secundarios si eran reinterpretados en otro momento histórico. En la clase hoy vamos a avanzar con el punto 3 del apunte, que es lo que llamaríamos de alguna manera el sentido de la historia, que es un título como muy general o que por ahí no nos dice demasiado. Cuando hablamos del sentido de algo, tiene que ver con el para qué. Es decir, si hablamos del sentido de la historia, ¿para qué estudiamos historia? Si hablamos del sentido de, qué sé yo, de para qué nos alimentamos. Eso respecto al sentido de las cosas, es una pregunta que lo podemos trasladar a distintos ámbitos de nuestra vida. Sobre todo en situaciones que a veces no lo reflexionamos mucho. Las cosas están así y así lo recibimos. Entonces, por ahí recuperar la pregunta del para qué sirve, que muchas veces se conecta con el por qué, puede ayudarnos también a entender algunas cosas que a veces no nos preguntamos. En este caso, el para qué de la historia es bueno preguntárselo antes de comenzar a estudiarlo, porque es una manera de empezar a ver para qué sirve la historia, que es de alguna manera una pregunta filosófica que busca repensar o reflexionar sobre alguna dimensión de la historia que cuando empezamos a avanzar ya no le volvemos a dar tanta bolilla. Y entonces caemos en que la historia no sirve para nada, que la historia es aburrida, que para qué estudio algo que ya pasó, que ya terminó. Un montón de críticas que a veces uno tiene, propio de no preguntarse, o incluso habiéndose preguntado esto, las seguimos teniendo, pero bueno, es parte también del estudio de la historia. Por eso el para qué de la historia tiene que ver con esa pregunta filosófica. Y las respuestas pueden ser miles, depende de la respuesta que construya cada historiador, cada cientista o cada persona que le interese estudiar historia. Algunos pueden decir en lo cotidiano, ¿vos para qué estudias historia? A mí yo estudio historia porque me gusta, porque la verdad que me ayuda a entender algunas cosas de algunas personas importantes, me ayuda a conocer hechos del pasado,
como en un primer nivel más de lo cotidiano. Puede haber respuesta a nuestros abuelos, nuestros padres que estudian historia por placer. Nadie les pide nada. Podemos tener otro nivel dentro de los que estudiamos historia para trabajar, para vivir, además del placer. Pero no son ese el tipo de respuesta que estamos intentando buscar. ¿Para qué sirve estudiar historia en un sentido más amplio y en un sentido más disciplinar, más de esa ciencia? Pues una posible respuesta tiene que ver con comprender los hechos del pasado y cómo llegamos a esto que tenemos hoy acá. En otras palabras, nosotros recibimos la realidad, el mundo de una manera, que tiene que ver, por ejemplo, hoy con que hablamos un idioma, o tiene que ver con un tipo de economía, o que tiene que ver con una forma de organizar la política, un montón de aspectos de la sociedad que a veces no cuestionamos y que sin embargo son de una manera por un propio devenir histórico, y en otro momento no fueron de esa manera. Entonces, ¿para qué estudiar historia? Tiene que ver con comprender cómo se fue dando todo esto que hoy recibimos como nuestra cotidianidad, como nuestro presente. Entonces, ver que lo que hoy vivimos acá no salió de un repollo, como se dice, sino que se fue dando de a poco, sino que se fue dando con conflictos, con luchas, con contradicciones, o con lo que pretendían algunos grupos o las mayorías de la sociedad. Pero bueno, eso puede ser una posible explicación de una para qué de la historia. Otro posible para qué de la historia es entender que lo que hoy nosotros recibimos como realidad no siempre fue así, sino que las sociedades en distintos momentos de su historia construyeron economías, políticas, el amor, la amistad, de distintas maneras, en función de la realidad de su época. Entonces, lo que hoy es de una manera no siempre fue así, y cada sociedad pudo reconstruir lo que fue su presente, hoy nuestro pasado, de una manera distinta. Entonces, si decimos que lo que hoy es nuestra verdad no siempre fue así, podemos empezar a pensar las sociedades, el aprendizaje o el conocimiento del otro de una manera distinta. Aprender a ser más empáticos, aprender a entender que lo que hoy vivimos como verdad, como realidad, no siempre fue así. Y que existen otras maneras de entender la vida. Entonces, bueno, ahí ya tenemos como unos 2 o 3 modos más de pensar el para qué sirve la historia. No pretendo agotarlo, sino hacer como una introducción donde ustedes puedan construir también o averigüen en su casa para qué creen que sirve la historia. El apunte va a brindar algunos otros para qué. Y les voy a plantear un desafío con esto. Además de que la actividad para esto va a consistir en mirar una canción y un poema, una canción de León Gieco y un poema también de un cientista social que se llama Bertolt Brecht, que con eso, más el apunte, pueden armar una respuesta, que es la historia. Voy a abrir un foro para que ustedes busquen una pregunta por el sentido de algo cualquiera y puedan compartir. Por ejemplo, que ya que estamos de cuarentena, empecemos a mirar como la realidad de una manera distinta. Bueno, ¿para qué sirve la escuela? O, ¿para qué sirve la familia? O, ¿para qué sirve la amistad? O, ¿para qué sirve, qué sé yo, lo que a usted se le ocurra que les ayude a pensar el sentido de algo? Ese para qué que salga de nuestro presente lo vamos a compartir en un foro cortito e individual. Mientras que la actividad esta que les voy a dejar después, con el poema, la canción de León Gieco y el apunte, van a armar una respuesta como un pequeño textito, una argumentación, en grupos de 2 o 3, y con ese mismo grupo de 2 o 3 van a hacer también y completar lo de los Simpsons. Yo sé que algunos ya lo hicieron, pero bueno, intercambien las respuestas y hagan algo grupal. Y con lo de los Simpsons, más esto del sentido de la historia, ustedes me van a entregar para el lunes, cerraremos hasta el domingo 19, pero bueno, si quieren hasta el tiempo que necesiten de esa semana, me van a entregar los 2 trabajitos, así ya hacemos un cierre del objeto y método de estudio y del sentido de la historia. En fin, ese es el tema de hoy, el que les desarrollé. Para eso tomen el punto 3 del apunte, más esos 2 recursos. Eso yo ahora igual se los voy a dejar por escrito, pero para que vayamos adelantándonos, hoy fui más cortito, espero que les haya servido. Cualquier duda que tengan me la escriben por el foro. Y bueno, la próxima semana no les voy a dejar un nuevo tema, sino que les voy a dar tiempo para
que puedan completar todos estos 2 trabajitos para en la otra entregarlo. Cualquier cosa estamos en diálogo y a disposición. Un abrazo grande y buena cuarentena.